La pregunta consciente que te puedes hacer es, ¿cuál es la acción que más amor me va a dar? ¿Cuál es la acción que demuestra un mayor efecto de autocuidado para mí? Y enseguida la respuesta la tienes clara. Sabemos que la autoconfianza se gana cumpliendo tus objetivos. Si no sueñas en grande por tu vida, ¿quién crees que lo va a hacer por ti? Eso fue algo que me caló mucho y cuando lo leí era como que lo sentía en todas las partes de mi cuerpo. Es que es verdad, es que como no sueño en grande por mí, estoy seguro de que nadie va a soñar tanto por mí como yo lo puedo hacer por mí mismo. Así que voy a empezar ya y no voy a rendirme aunque este vídeo haya funcionado peor. Falta amor propio, falta él, que yo quiero trabajar para mí y yo sé que merezco la pena el meter un trabajo diario, meter una disciplina y sé que voy a conseguir algo. ¿Qué alimentos come normalmente la gente? Se piensa que no es tan, que no es tan perjudicial, pero que harían mucho más bien para su salud si se los quitaran, que a lo mejor no son conscientes. Obviamente intuyen que galletas no, intuyen que donuts no, pero a lo mejor hay otros alimentos que por cultura los comemos siempre, un postre o lo que sea, que sería mejor si los elimináramos simplemente. Bueno, el tema de que galletas no tengas tan claro que la gente lo entiende. O sea, la gente hace una distinción muy clara entre los donuts y las galletas. Ostras. Donuts no, pero galletas sí. Es más, tú vas al hospital, ¿no? Te vas a operar, yo qué sé, te han operado apendicitis y todo el mundo aquí seguramente tiene un ejemplo cercano. ¿Y qué te ponen? Ponen galletas. Ponen galletas, te ponen tu tostada con mermelada. Entonces yo siempre digo que los hospitales no son centros de salud, son centros de enfermedad. O sea, tú vas primero porque vas cuando estás enfermo, no vas al hospital si estás sano, ¿no? Los gimnasios son los centros de salud de verdad. Y luego te ponen esta comida. Entonces, claro, alguien asumiría que, coño, si en el hospital me ponen esto tiene que ser bueno, ¿no? No me van a poner algo malo en el hospital. O gente, si estuve los apuntes de nutrición, para cuadrar calorías, te ponen galletas. Pues, 5 galletas María. Entonces, te diría que las galletas son un buen ejemplo de un alimento que no es bueno y que la gente o mucha gente entiende que es bueno. Y luego, por supuesto, si le pones galletas digestive, ¿no? Altas en fibra, ya esto tiene que ser ya lo máximo. Si las galletas María son buenas, las digestive no sé qué tienen que ser, pues y evidentemente no. Dicho esto, ¿pasa algo por comer galletas un día? No pasa nada. Deberían ser parte de tu alimentación. Yo siempre digo que la peor comida del día para muchas personas es el desayuno. ¿Qué es la paradoja? Por un lado nos dicen, el desayuno es la comida más importante del día. Nos lo repiten hasta la saciedad, aunque es mentira, es otra creencia que no tiene ningún sentido. Y luego te meten en el desayuno lo peor, ¿no? Otro ejemplo de alimento muy poco recomendable que muchos interpretan como saludable, los cereales de desayuno clásicos. Joder. O quizás la gente entiende que los Frosties no son lo mejor, pero dicen, no, pero estos son cereales fitness, lo pone aquí claramente fitness, que luego miras la etiqueta y son 45%. Los Special K, ¿no? Special K, para digestión, la figura así perfecta, esto tiene que ser buenísimo para perder peso, ¿no? Miras la etiqueta, 40% azúcar, ¿no? Wow. Entonces, va por ahí ese tipo de alimentos. Y luego tenemos el pan, que el pan pues, es parte de nuestra cultura. Y el pan blanco tradicional, si tú lo miras, pues no tiene nada. O sea, es harina refinada con sal. De hecho, la sal está muy demonizada y necesitamos sodio. Y si tú miras cuál es la principal fuente de sodio en la dieta española, es el pan, ¿no? Entonces, si quieres una dieta baja en sodio, bueno, pues quítate el pan, ¿no? Entonces, el pan, insisto, no pasa nada por comer un trocito de pan, pero hay panes y panes. Y el pan que come la mayoría es un mal alimento. Es bastante denso calóricamente, pero es muy poco denso nutricionalmente. Muy pocos nutrientes por caloría. Distinto sería hoy un pan de masa madre, de fermentación lenta, cereal integral, es distinto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que sean harinas refinadas, todo lo que sean galletas, todo lo que sean cereales de desayuno, la inmensa mayoría de ellos, pan, ese tipo de cosas que están muy integradas como parte de nuestra dieta y que son alimentos que realmente aportan muy poco y que podríamos reemplazar por otros mejores, ¿no? ¿El pan de masa madre podríamos comerlo de forma más rutinaria a esa gente que le cuesta mucho quitarse ese hábito? O aunque fuera de masa madre intentemos, pues oye, si no te apetece al 100%, pues intenta evitártelo. A ver, como todo, yo creo que hay un concepto importante que entender que también son las porciones, ¿no? O sea, al final, si tú eres una persona sedentaria, la cantidad de comida que tú puedes ingerir o que deberías ingerir para no ganar peso y tal, no es muy alta.
Creo que esto se entiende mejor con un ejemplo económico, ¿no? Además, aquí hablas mucho de finanzas. Pues si tú tienes unos ingresos altos, dices, tengo unos ingresos altos, puedo permitirme, yo qué sé, gastarme aquí en un vino caro o en un viaje un poquito que no aporta tampoco mucho, o en un coche un poco más caro, o en ropa un poco de mejor calidad, o en caprichos, en simples caprichos. Bueno, si tienes un presupuesto más alto, ¿por qué no? Ahora bien, si ganas poco, pues tendrás que ir a lo esencial. Pues oye, al alquiler, ¿no? Al transporte para el trabajo. Esto es un poco lo mismo. Si llevas una vida muy activa, eres un deportista que gastas 4.000 calorías al día, pues puedes comerte 500 calorías de un buen pan al día. Claro. Ningún problema. Y 500 calorías de arroz, ningún problema. Si tu gasto calórico son 1.500, porque no te mueves, pues hombre, de esas 1.500, gastarte un tercio, 500 calorías en pan, y mucha gente lo hace, es una mala decisión, porque estás desplazando alimentos mucho mejores que el pan, aunque sea un pan de masa madre, ¿no? Entonces, para mí es entender eso. ¿Cuántas calorías? ¿Cuál es tu presupuesto calórico? Y cuanto mayor sea, pues más alimentos quizás que no sean óptimos vas a poder permitirte, ¿no? Has dicho que la actividad física es más importante que la nutrición. Si tuvieras que desglosar a las personas ese podium o ese top 5 de cosas más importantes, ¿cuáles serían? En general, ¿no? Sí. Pues, a ver, de las que hablo en el libro, si para mí son las top, está por un lado, o sea, si tuviera que definir una cosa que a todo el mundo le va a beneficiar muchísimo, sería sin duda actividad física, y luego podemos empezar a hablar de ese segundo nivel, ¿no? O sea, primer nivel, entrena. Luego podemos hablar del V2 Max, de la fuerza, del HIIT, y tal, pero punto 1, haz actividad física. Después, la nutrición claramente es un factor, descanso, gestión del estrés y psicología. La parte que quizás más me sorprendió de todo lo que investigué sobre el tema de la longevidad es el poder de la mentalidad, ¿no? Que es algo que conecta también mucho con lo que vosotros habláis. Y esa idea de tener un propósito vital, de tener creencias positivas sobre el envejecimiento, ¿no? El mensaje que lancé al principio, que me comentabais, ¿cuál es el gran mensaje de IBM? Ostras, que tenemos mucho control de verdad sobre cómo envejecemos o sobre cómo vivimos en general, ¿no? Aquí sois muy jóvenes todavía, quizá lo del envejecimiento os quede un poquito lejos, pero la idea es que la idea principal del libro es que podemos vivir mejor ahora. Y si elevamos la curva de vitalidad ahora, pues esa curva después va a bajar más despacio, ¿no? Te diría que esos son los pilares principales. Cuando hablamos de actividad física, ¿es lo mismo, por ejemplo, una persona que, o sea, a nivel de salud, ¿es una persona que entrena solo en el gimnasio 4 o 5 veces por semana o una persona que sale a correr? Son cosas distintas. A ver, en la base está moverse. Es decir, nuestros ancestros no iban al gimnasio, no entrenaban fuerza como tal, no tenían días de fuerza y días de cardio. Digamos que su entorno les obligaba a moverse, ¿no? Entonces, lo que llamamos hoy ejercicio no deja de ser un sucedáneo de esa actividad física clásica, ¿no? El entorno ancestral nos obligaba a trabajar fuerza, a trabajar la resistencia cardiovascular, a trabajar el equilibrio. Entonces, hoy, digamos que muchas personas, cuando hablamos de actividad física, solo piensan en correr, en ir a correr. Y eso está bien, o sea, esa capacidad cardiovascular, o lo que llamamos V2 Max, que es la máxima cantidad de oxígeno que podemos procesar, es un indicador de salud muy potente. Es un indicador que viene del mundo del fitness, del deporte, y que ha cobrado peso en el mundo de la salud. De hecho, la Asociación Americana de Cardiología lo reconoce como una señal vital, como un signo vital, igual que la frecuencia cardíaca, igual que la presión arterial, o el V2 Max predice mejor nuestro riesgo de mortalidad que el colesterol, ¿no? Al que le damos tanta importancia. Entonces, eso está muy bien, pero es un error que solo hagas eso, ¿no? Ese trabajo después de gimnasio, más de fuerza, es también clave. O sea, el músculo, que antes se pensaba que era un simple tejido contráctil, hoy sabemos que es un órgano endocrino, es decir, produce un montón de compuestos antiinflamatorios, anticancerígenos. Segrega un compuesto que se llama BDNF, que tiene un impacto muy potente en el cerebro, en la salud mental y en la prevención de problemas neurodegenerativos. Entonces, lo ideal es hacer las dos cosas, es hacer una actividad más puramente aeróbica, que puede ser correr, remar, andar en bici, lo que cada uno quiera, incluso caminar. Caminar es nuestro medio de transporte ancestral, caminar es muy bueno. Pero después no olvidemos ese componente más de fuerza, que es también fundamental. En la parte de la nutrición, ¿qué pesa más? ¿Pesa más ser un tiquismiquis viendo qué te vas a comer? ¿O pesa más el cuántas comidas tengo que hacer, si tengo que comer hasta llenarme? ¿Qué dirías que tiene más relevancia? Si vamos a ese Pareto, ¿no? Ese 20% de cosas muy importantes en la nutrición, yo te diría que hay, vamos a decir 3, ¿no? La primera es
que tu alimentación se base en eso que llamamos comida real, en esos alimentos frescos mínimamente procesados. Si haces eso, ya tienes mucho ganado, mucho. Añadiría después que de esa alimentación basada en alimentos frescos mínimamente procesados, una parte importante sean verduras y frutas, por todos los polifenoles, minerales, vitaminas, fibra, ¿no? Se habla mucho en los últimos años de todo el concepto de la microbiota, la fibra es muy importante en ese sentido. Y tercero, quizás suficiente proteína, ¿no? De nuevo, la proteína no solo es muy saciante, con lo que nos ayuda a controlar porciones, sino que además pues tiene este papel en cuanto a proteger esa masa muscular que decíamos antes. Si haces esas 3 cosas, vas a estar muy bien. Para mí ese sería el top 3 de la alimentación. Después, si haces 3 comidas o 5, si haces ayuno intermitente más o menos, si utilizas unos endulzantes u otros, si comes más productos animales o menos, más huevos o menos, más carne, totalmente secundario. Totalmente secundario. Que podemos entrar y buscar porcentajes óptimos, o si eres un deportista que podemos optimizar el rendimiento ajustando la nutrición y los macros y 5 o 6 gramos de carbohidrato por kilo al día. Podemos entrar en ese juego, pero para el 95% de la gente, si cumple estos 3 criterios, va a estar bien.